con lo que es más precisamente el mantenimiento anestésico o el mantenimiento de la anestesia general, en esta oportunidad con la alternativa de la vía respiratoria, mantenimiento inhalatorio. Eso quiere decir que vamos a suministrar vapores o vamos a suministrar gases que van a atravesar la barrera membranosa que hay dentro del alveolo y las paredes vasculares para que ese anestésico llegue a circular por sangre y llegue desde la sangre hasta el sistema nervioso central, corteza, células subcorticales, centros nerviosos, la médula misma, y produzca su depresión, que ya oportunamente hablamos de lo que consistía la anestesia. Este mantenimiento inhalatorio, en la actualidad y en nuestro medio, en medicina veterinaria, lo realizamos con el uso, con la ayuda, con la participación, con el empleo del isoflorano como uno de los principales agentes volátiles, líquidos volátiles, para la anestesia o este mantenimiento inhalatorio. Hay otros, sí, pero o no tenemos acceso a ellos, no se fabrican para veterinaria, no se producen para el canal veterinario, o no son tan efectivos o no son tan rentables en su uso. El isoflorano es uno de los más utilizados. Como definición de mantenimiento anestésico o de anestesia inhalatoria, tenemos que decir que la administración de un agente anestésico de forma controlada, esos vapores, esos agentes anestésicos, pueden ser gases o pueden ser líquidos volátiles y que llegan a través del aparato respiratorio al sistema nervioso central. Son reversibles, se eliminan por la misma vía de ingreso, también hay una vía de eliminación en la expiración y una mínima proporción puede llegar por sangre hasta el hígado y excretarse por riñón. Tiene sus ventajas el uso de estos agentes inhalatorios, agentes anestésicos inhalatorios. Uno es que la profundidad anestésica se puede modificar con gran rapidez. Es decir, así como rápidamente lo puedo llevar a un estado a un tercer periodo, tercer plano, rápidamente se puede superficializar. Por ese motivo, en cuanto nosotros terminamos nuestra intervención quirúrgica, cerramos el dial, que sería este reloj superior, tipo un timer en la parte superior de estos dispositivos que ya les voy adelantando, que se llaman vaporizadores, y esa etapa, ese periodo anestésico empieza a revertirse rápidamente hasta lograr el despertar completo de ese paciente. Se administran estos agentes anestésicos inhalados con la ayuda de oxígeno. Se mezcla oxígeno con el gas o con el agente volátil anestésico y de esa manera irrumpen, atraviesan esas membranas alveolares, capilares y llegan hasta el sistema nervioso central a través de la circulación. Esto garantiza paralelamente un mantenimiento con estos gases anestésicos como un suministro de oxígeno permanentemente a ese paciente. Ya dijimos que se eliminaban, así como ingresaban a través de la vía respiratoria, también se eliminaban por vía respiratoria, en su gran mayoría se eliminan por vía respiratoria. Los pulmones naturalmente pueden tener cierto grado de colapso durante una anestesia. Cuando hacemos una anestesia inhalatoria, es decir, que vamos a utilizar circuitos, que ya los veremos más adelante, gracias a esos circuitos yo puedo mantener la expansión completa, que se insuflen por completo los pulmones, cosa que a veces
con el mantenimiento parenteral no lo logro hacer, porque en el mantenimiento parenteral, si bien el paciente está intubado, no tengo la posibilidad de reclutar alvéolos que estén colapsándose. Y esto último es una ventaja para cualquiera de los dos mantenimientos, parenteral o inhalatorio, que el riesgo de aspiración de los fluidos o los vómitos prácticamente desaparecen a posterior de haber insuflado el balón de neumotaponamiento, porque se aísla la vía respiratoria al exterior. No hay posibilidad de que ingrese nada a las vías aéreas. Es solamente suministro de los gases, perdón, de los gases o de los agentes inhalados o del oxígeno. Dentro de las desventajas, básicamente es la preparación que tenemos que tener, la formación que tenemos que tener, el entrenamiento que debemos tener para el uso de estos equipamientos. Vamos a ver que no es solamente el vaporizador es el alma, el corazón de nuestra máquina de anestesia o de nuestro circuito anestésico. Además de la preparación que tenemos que tener en el uso, el entrenamiento que tenemos que tener en el uso de estos dispositivos, también tenemos que hacer un desembolso inicial para la compra de estos equipos. También es necesario que esa persona capacitada, entrenada, se dedique exclusivamente a hacer la anestesia, a llevar a cabo el procedimiento anestésico. No puede estar operando y tratando de mantener un plano anestésico, porque al ser tan sensible puedo profundizarlo demasiado o puedo superficializarlo demasiado rápido. Entonces alguien tiene que encargarse de lo que es la anestesia. Y estos anestésicos son contaminantes del medio ambiente. Entonces suponen un riesgo para las personas que están en el ambiente quirúrgico, pero también contribuyen a este deterioro, a este calentamiento global y demás. Esta es una máquina de anestesia inhalatoria que todavía está con algunos desperfectos, está trabajando en la Facultad de Veterinaria de la UNE, en el Hospital de Clínica más precisamente. Si tenemos que hablar de lo necesario o de lo que constituye un equipo de anestesia, podemos hablar de la máquina de anestesia, pero también de los circuitos anestésicos. Estos circuitos anestésicos van a hacer todo lo que va a favorecer que esa mezcla de gases llegue hasta el paciente. Y dentro de lo que es la máquina anestésica, vamos a hablar de todo el equipamiento que hace que funcione, es decir, el container para el oxígeno, el tubo de oxígeno y obviamente con el oxígeno en su interior, el container de óxido nitroso, el tubo de óxido nitroso con óxido nitroso en su interior, las válvulas que van a regular sus presiones, los flugímetros o rotámeros o flumíter que van a permitirnos medir cuánto de esos gases voy a mandar a los circuitos, y el vaporizador que ya les dijimos que era el corazón de nuestro equipo. Y dentro de nuestro circuito básicamente son tubos y mangueras que conectan la máquina anestésica con el paciente. Y vamos a ver que hay distintos modelos, distintos tipos, y ahí hablamos de los abiertos, que casi no se usan, los semiabiertos, ya lo vamos a mostrar con algunas imágenes, así lo entienden mejor, y los sistemas circulares, dentro de los cuales hay dos, uno que es cerrado completamente y el otro que es semi-cerrado, casi cerrado sería la traducción. Tubo de oxígeno, generalmente y por convención los tubos de oxígeno para medicina, el ambiente médico o médico veterinario, son tubos blancos.
pero no porque sean mejores, sino porque se prepararon, se intensificaron las pruebas necesarias y están en condiciones con todo con todos los controles necesarios esos tubos para que funcionen en lugares donde hay personas o donde hay vidas que dependen de este equipamiento. Pero después el material, la capacidad es la misma, el industrial, que el medicinal. Estos tubos blancos si son para medicina o azules si son industriales. En otros países, en Brasil, por ejemplo, en vez de ser blancos por convención, son verdes. Estos tubos van a... Disculpen. Perdón, seguimos. Una compañera que antes que le dé el ingreso se desconectó. Los tubos tienen distintas capacidades, pueden ser y se miden en metros cúbicos. Es decir, puede ser este que es un tubo de 1 metro cúbico, es 1 metro de ancho por 1 metro de largo, por 1 metro de profundidad, todo comprimido, todo ese aire que cabería, ese oxígeno que cabería en esa dimensión, comprimido dentro del tubo. La presión de compresión hace que ese oxígeno salga a mucha presión. Y necesitamos, para que esa presión no dañe el equipamiento, no dañe al paciente, de manómetros que nos cuenten la presión, nos cuenten la capacidad, la cantidad de oxígeno que hay, porque se va gastando conforme lo vayamos usando, pero también van a regular la presión de salida, y eso se hace a través de esta válvula central. Entre los dos relojes principales está la válvula central que regula la presión de salida de ese oxígeno. Hasta ahí solamente sabemos lo que sale del tubo. Un tubo de oxígeno, un tubo de óxido nitroso. Pero necesitamos cuantificar cuánto de esa salida le voy a pasar a mi paciente. Entonces voy a necesitar hablar de lo que son los flugímetros y los rotámeros. Este que estamos viendo en pantalla es un rotámero. Fíjense en que es como una pirámide, como un trompo que está permanentemente girando en el interior de esta columna de acrílico, y lo que hace es que a medida que ese dispositivo rotatorio se levanta por la presión de oxígeno, el pasaje de oxígeno puede ser mayor. Y ahí lo vamos a cuantificar ya no en metros cúbicos como la capacidad del tubo, sino en litros, porque es cuánto oxígeno sale desde el tubo hacia el paciente. O sea que hablamos de oxígeno en unidad de tiempo, litros de oxígeno por minuto de estar saliendo. Entonces podemos hablar de 300 mililitros, 0,5 litros, 2 litros, 5 litros de oxígeno por minuto en la salida. Y con este flugímetro es con lo que yo regulo. A mayor apertura de la llave, de la válvula, yo voy a tener mayor salida de oxígeno. Y vamos a ver que hay cálculo para ir viendo cuánto de oxígeno le voy a pasar al paciente. Y
por el contrario, es un flumíter o flugímetro, que la única diferencia es que tiene, en vez de tener ese trompito, ese conito girando, tiene una esfera, generalmente es de teflón, y que está en el interior. A mayor elevación por la presión del oxígeno, mayor es el flujo de salida. Y esa elevación se la doy con este botón, con este dial que tengo acá al costado. Ese es el rotámero y el flugímetro o flumíter, y al principio estaba el rotámero. Estos son tubos de oxígeno que a veces compramos o que lo vemos en algunas otras facultades, verdes, es convención en Brasil. Acá en la Argentina, medicinal es blanco. Y este es otro modelo, ahora se ven muchas de estas llaves, es un modelo que trae incorporado un reloj para medir la presión de salida, y en el otro extremo, esta porción negra de la llave me permite ir regulando la cantidad de salida. El tema es que no es tan preciso como el rotámero o el flugímetro, sino que es una escala de 0,5, 1, 2, 3, 5, y creo que llega hasta 8 litros por minuto. No hay intermedios, son esas medidas y nada más. Esa es la desventaja de estas llaves un poquito más nuevas, más modernas. Ahí está de nuevo, disculpen. Bien. Les decía, el corazón del equipo, el vaporizador. ¿Qué es el vaporizador? Dijimos que habían algunos líquidos que iban a convertirse de un estado líquido a un estado gaseoso. Ese pasaje de líquido a gas se realiza en el interior de un vaporizador, con la ayuda del oxígeno. El oxígeno va a llegar hasta ese líquido, va a liberar esas partículas, se van a dispersar en esa cantidad de oxígeno X que nosotros le estamos suministrando a ese paciente, y van a aprovechar el flujo de ese oxígeno y se van a vehiculizar hacia el paciente cada una de las moléculas de ese anestésico. Es un instrumento que facilita el paso o el pasaje del anestésico líquido a su fase de vapor. Hay distintos tipos de vaporizadores, o hubo distintos tipos de vaporizadores. Uno de ellos es el de mecha. Es el más moderno, es el más utilizado. Pero también hubo otros, por ejemplo, el de burbujeo, que es un dispositivo, creo que lo teníamos en otras diapositivas. Acá. Este es el de burbuja, vaporizador de burbuja o borboteador le llaman. Acá en el país casi no se encuentra. En Brasil están usando mucho, todavía no salieron de circulación muchos de estos borboteadores. La ventaja que tiene es que se utiliza el mismo dispositivo para cualquier tipo de agente anestésico. Puede ser con alotano, isoflorano, sevoflorano, enflorano, deflorano, cualquiera de ellos. El oxígeno lo convierte en un gas y lo arrastra hacia el paciente. Desventaja que no hay forma de cuantificar cuánto de ese anestésico se convierte en vapor y es arrastrado hacia el paciente. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de oxígeno que yo pase. A mayor flujo de oxígeno, mayor cantidad de anestésico es arrastrado hacia el paciente. No hay algo que me pueda regular que salga X cantidad del anestésico. Otro de los vaporizadores que supo haber es el de superficie, es el que menos se popularizó. Esto quería decir que el oxígeno ingresaba dentro del vaporizador, como lamía la superficie, rozaba la superficie y arrastraba el anestésico hacia el paciente. Era muy impredecible porque en su momento no había forma de controlar las temperaturas y es muy
muy dependiente de la temperatura la volatilidad de estos agentes anestésicos. A mayor temperatura, mayor liberación o mayor conversión en vapores de esos líquidos. Y a la inversa, mientras más frío, menos es la cantidad que se puede volatilizar. En ese tiempo todavía la fabricación era muy incipiente, no había mucha ingeniería y era muy poco lo que se logró con ese vaporizador de superficie. Y actualmente el que más se utiliza es el de mecha. Son unas especies de compresas, de gasas, dentro de camisas de bronce con pasos, con distintos recorridos que tienen que hacer el oxígeno para permanecer más tiempo dentro del vaporizador. Básicamente esto es lo que ocurre dentro del vaporizador y sale una cantidad controlada del anestésico que se mide en porcentajes. Bien, los vaporizadores son instrumentos que van a facilitar ese pasaje del estado líquido al estado de vapor. Los anestésicos los vaporizadores se calibran para un anestésico en particular. Y ese calibrado demanda saber cuánto de ese anestésico se va a convertir en vapor en determinadas condiciones de presión y de temperatura. Los últimos vaporizadores que se están fabricando la ingeniería logró que las variantes de presión atmosférica, de temperatura atmosférica, no impacten a la cantidad de anestésico volatilizado. Por más que esté a 10 grados o que esté a 40 grados centígrados de temperatura ambiente, no varía la cantidad del anestésico que se está convirtiendo en vapor. Lo mismo la presión, estoy trabajando en Mar del Plata o estoy trabajando en La Puna, la cantidad es la misma. Disculpen, no sé si... No. Seguimos. Entonces hablamos de vaporizadores que son termocompensados, varocompensados y flujo compensados. Es decir, que los flujos, independiente de la cantidad de oxígeno que entre al vaporizador, va a seguir siendo el que me dice el dial que estoy diluyendo en esa cantidad de oxígeno. Este es un esquema, un corte transversal de un vaporizador, cómo se ve por dentro ese vaporizador y cuál sería el recorrido que hace el oxígeno, ingresando, dando ciertas vueltitas ahí, teniendo contacto con el anestésico que está impregnando las mechas, de ahí el nombre del vaporizador, y recién tiene la alternativa de salir hacia el paciente, arrastrando una cantidad específica de ese anestésico. Esa mezcla del agente anestésico junto con el oxígeno, de ahora en más ya va a llevar el nombre de gases frescos. Algunos de los más utilizados, de los agentes anestésicos más utilizados son el isoflorano a la cabeza, el sevoflorano lo sigue de cerca con ciertas limitaciones. Pasó ya el tiempo del alotano, supimos trabajar con alotano hace 20 años atrás, ya se dejó de usar, en otros países todavía se fabrican, en Paraguay, por ejemplo, todavía tienen la posibilidad de conseguir alotano. Y después vendría el deflorano, enflorano y el óxido nitroso. En el país no podemos conseguir todavía óxido nitroso para o con fines médicos, anestésicos. Sí con para otras actividades, pero no fines médicos. Bien,
Hablamos de los circuitos anestésicos hace unos minutos. Habíamos dicho que los circuitos anestésicos era la forma de llevar ese gas fresco desde que salió de la máquina anestésica hasta el paciente. Y podía ser desde lo más histórico, como son no quedaron bien ubicadas mis diapositivas, ahí está. Como pueden ser los más históricos, como comenzó la anestesia inhalatoria o el mantenimiento inhalatorio, que era simplemente una máscara con algodón en su interior y el líquido anestésico que liberaba sus vapores impregnando a esa torunda que estaba en el interior de esa máscara. Eso era por goteo, se llamaba, un circuito anestésico abierto. Simplemente mojaba con éter, con cloroformo, un esparadrapo, dicen los libros viejos, colocado dentro de la máscara, y aplicado sobre las vías aéreas del paciente. Así fueron los inicios también de la anestesia volátil o inhalatoria en personas. Así comenzó todo. Después, para veterinaria surgieron lo que son las cámaras anestésicas, todavía las utilizamos en la actualidad. Son cámaras de acrílico que reciben esos gases frescos, pero el paciente está dentro de la cámara anestésica. Una cámara anestésica de 40 por 20 por 20 más o menos, y metemos al paciente, un gato, un perro de talla chica, dentro de esa cámara y suministramos esos gases frescos. Hasta ahí son circuitos abiertos. Yo tengo que poner en todo alrededor del paciente o en todo alrededor de las vías aéreas el agente anestésico. No podemos controlar la efectividad, no podemos ver los reflejos que tenga ese paciente, cómo los va perdiendo, para estimar la profundidad anestésica. Por ese motivo, son mucho más seguros los circuitos semiabiertos. Estos circuitos son de no reinhalación, o sea, lo que exhale ese paciente, en donde sale un remanente de anestésico, un remanente de oxígeno, se libera al medio ambiente. Vamos a ver que los circuitos circulares puedo reutilizar ese remanente que me queda, pero acá no. Acá lo que exhala el paciente con residuos de oxígeno, residuos del anestésico, se pierde. Se requieren flujos altos de oxígeno y por ende de gases frescos, que van entre 150 y 400 mililitros por kilo de paciente. Estos sistemas semiabiertos se utilizan en pacientes que sean menores, de una talla menor a los 10 kilos. Hay dos tipos, el Jackson-Rees y el Vein, circuito Jackson-Rees o circuito de Vein. Se escribe Vein, como está ahí en la diapositiva. El primero, el Jackson-Rees, es para pacientes chicos, menos de 5 kilos. Tiene una baja resistencia. Al ser pacientes chiquitos de talla, no necesito mangueras muy largas, tubos muy largos, muy amplios. De acuerdo a esa exigencia, esa demanda, se fabricó el Jackson-Rees, la fabricaron a este circuito, es un Mapleson, hay muchos de ellos, y este tipo particular de Mapleson tiene la característica de que la entrada de gases frescos está inmediatamente cerca de la boquilla del tubo endotraqueal. Tiene algunas desventajas. Por ejemplo, el flujo de estos gases frescos, que va a ser grande, es una cantidad grande de flujo de gases frescos, es frío, igual que un desodorante de spray o
algún repelente también en aerosol que podamos tener, al salir de la presión que tiene dentro de ese envase, es frío al contacto con las mucosas, en este caso del Jackson Riis. Eso puede producir resequedad de las mucosas e hipotermia, porque voy a ir perdiendo temperatura para calentar ese gas que va a ingresar hasta los alveolos. Y a veces hasta puede irritar las vías aéreas. Y dicho sea de paso, ese flujo grande que les decía de oxígeno y el anestésico, hablamos de 200 a 400 mililitros por kilo de paciente, por minuto de anestesia o de mantenimiento. Entonces ahí ya supongamos que estamos al límite. Les doy un ejemplo, un paciente de 5 kilos, un perrito chico, de talla chica, de 5 kilos, por los 400 mililitros de necesidad de demanda de flujo de oxígeno, estamos hablando de 2 litros por minuto. Entonces mi flujímetro lo tengo que llevar a 2 litros por minuto. Ese paciente así de chiquito, con este circuito me consume esa cantidad de gases frescos. Si trabajamos con la dosis mínima, son 2 por 5, 10, 1 litro por minuto. Entonces tendré que poner mi flujímetro o mi rotámero en 1 litro por minuto. El otro circuito, el de Vane, ya es para pacientes un poco más grandes, de 5 a 10 kilos. Tiene la particularidad de que los gases frescos no entran cerca de la boquilla, cerca de la boca del paciente, sino que entran en el otro extremo de un tubo corrugado. Viaja por dentro del tubo corrugado. Esos gases frescos van por dentro del tubo corrugado y se conectan directamente a la boca. Cuando inspira los gases frescos, y cuando exhala, el aire exhalado va por fuera de los gases frescos, del tubo que lleva los gases frescos, contenido por el tubo corrugado externo. Entonces va precalentando esos gases frescos. Entonces los riesgos de tener hipotermia con un circuito semiabierto de Vane son menores. Ya no eran altos como en el Jackson, sino que son moderados. Reseca menos las mucosas porque voy a tener flujos menores y por ende un menor consumo de esos gases. Acá hablamos de entre 150 y 200 mililitros por kilo por minuto. Supongamos que acá tenemos un paciente de 10 kilos, el doble que el anterior, y tenemos una cantidad de máxima de 200 mililitros. Entonces le tendré que suministrar a ese paciente de 10 kilos 2 litros por minuto, que era lo mismo que le estaba suministrando al otro paciente. Pesa el doble y gasta lo mismo que el anterior. En ninguno de los dos circuitos yo voy a recuperar nada de lo que exhale. Pero en uno voy a estar anestesiando a un perro del doble de tamaño que en el otro. Y llegamos a los circuitos circulares. De nuevo, son tubos, mangueras, contenedores, ahora les voy a explicar a qué me refiero con contenedores, que van a vehiculizar o van a lograr que se vehiculice los gases frescos hasta el paciente. Estos sistemas circulares son para pacientes de más de 10 kilos. Los semiabiertos eran de 5, menos de 5 y de 5 a 10. Estos son pacientes de más de 10 kilos. Porque todo el recorrido que hacen los gases frescos es mucho más largo. Entonces, un gatito de 3 kilos difícilmente vaya a poder mover la columna de gases frescos que hay por tantos metros de tubuladuras. Acá los consumos de oxígeno son todavía menores, de entre 10 y 40.
por kilo por minuto. En estos circuitos yo voy a recuperar algo de lo que exhala ese paciente y que todavía me sea útil. Pero para esa recuperación yo necesito filtros. Esos filtros van a encargarse de fijar el dióxido de carbono y permitir que no sean reinhalados el dióxido de carbono. Sí lo otro, sí el oxígeno, sí el isoflorano, que son remanentes en la exhalación, en la eliminación después de haber sido inspirado, pero no así el dióxido de carbono. Hay menor riesgo de hipotermia porque una vez que se calentó todo esto con las exhalaciones, los riesgos de hipotermia son menores, porque los pacientes de más de 10 kilos tienen menores riesgos de hipotermia. Es más fácil que se nos enfríe, que entre en hipotermia un animal chiquito de menos de 3 kilos a que entre un paciente de más de 30 kilos. Ahora, dicho esto, también es más difícil, si bajó la temperatura en ese paciente de 30 kilos, volver a colocarlo normotérmico es más difícil que al paciente de 3 kilos. Paciente de 3 kilos lo envolvemos, lo calentamos, le pasamos fluido y lo vamos a levantar rápidamente de esa hipotermia. Al de 30 kilos es mucho más difícil. Y bueno, también vamos a resecar menos las mucosas porque al estar todo este circuito más caliente por las exhalaciones y húmedo por las exhalaciones mismas, es más difícil que tengamos ese inconveniente. 10 a 40 mililitros va a depender del tipo de máquina que utilicemos. Algunos autores hablan de 10 a 20 mililitros de oxígeno por kilo por minuto de trabajo. Y en algunos casos, cuando trabajamos con sistemas circulares, tenemos todavía menores gastos de oxígeno. Esto es cuando ya las máquinas de anestesia incluyen respiradores. O sea, es un mínimo el flujo, 5 a 10 mililitros por kilo por minuto, porque no se pierde en absoluto nada de lo que se exhala, se reutiliza tantas veces como sea necesario. Bien, alguna terminología a tener en cuenta, como es costumbre nuestra, ir enriqueciendo nuestro vocabulario profesional. Tenemos que hablar en fisiología, recordarán que hablábamos de espacio muerto anatómico, espacio muerto mecánico y el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico es toda aquella parte de la anatomía de nuestro paciente que no logra llevar a cabo anatómicamente, no está preparado para eso, el intercambio gaseoso. Es decir, tráquea, bronquio, bronquiolos. Esa parte del aparato respiratorio, por más que tenga contacto con nuestros gases frescos, no modifica la profundidad anestésica. Va a modificar la profundidad anestésica sí cuando yo pierda parénquima pulmonar por una atelectasia pulmonar, por ejemplo, por una contusión pulmonar. Pero el espacio muerto anatómico no se modifica, no me modifica en nada la cantidad o el consumo de gases frescos. El espacio muerto mecánico es todas las tubuladuras y mangueras que estén en demasía en mis circuitos o en mi máquina anestésica. Y el espacio muerto fisiológico es lo que fisiológicamente yo haya perdido, o porque tuve un edema de pulmón, o porque tuve una atelectasia, o porque tuve una contusión, o porque tuve una vasoconstricción pulmonar y veo alterado
mi cantidad de capilares para una absorción de agente anestésico. Otros términos, volumen tidal. El volumen tidal es indispensable calcularlo por paciente para considerar la cantidad de o la necesidad de oxígeno en ese paciente. El volumen tidal va a ser el peso del paciente por 10 o por 15. Es una constante que va a depender de la condición corporal de mi paciente. Normalmente es por 10, pero hay pacientes que tienen una demanda mayor de oxígeno o porque su metabolismo es más grande o porque estamos trabajando con la necesidad de anestesias más profundas, mayor dolor en la cirugía. Debemos suministrar un poco más de oxígeno. En ese caso lo multiplicamos por 15. Si nuestro perro tiene 8 kilos, serán 80 mililitros. La demanda, el volumen tidal que yo voy a necesitar. Y el volumen minuto respiratorio, el volumen, bueno, y eso, perdón, ese volumen tidal es por cada una de las ventilaciones que lleva a cabo ese paciente. Es decir, en la inspiración, cuánto demanda, y eso se calcula peso por 10 o peso por 15. Y cuando hablamos del volumen minuto, hablamos del volumen tidal por la frecuencia respiratoria de ese paciente, o sea, ese número que sacamos en cada una de las respiraciones, de los ciclos respiratorios, por la cantidad de ciclos que hay en un minuto. Supongamos que ese paciente de 8 kilos, que tenía un volumen tidal de 80 mililitros y que respira 20 veces por minuto, son 80 por 20, o sea, 1,600 litros de oxígeno es la demanda de ese paciente por minuto. Y más o menos se tiene que correlacionar con el flujo de gases frescos que yo le esté suministrando. Es decir, acá veo paciente más el cálculo realizado para ese circuito y tienen que ser correlativos, más o menos correlativos para ese paciente. Los componentes del circuito anestésico circular, no el semiabierto, el Jackson-Rich o el Bain, el circuito circular, van a tener un contenedor, dijimos, un lugar donde vamos a tener ese filtro que va a capturar el dióxido de carbono. Ese contenedor se llama caníster. ¿Y cuál va a ser el filtro? Ese filtro se llama cal sodada, que va a tener en su interior cal sodada, que es una especie de piedritas blancas que van a capturar el dióxido de carbono, permitiendo que siga su camino el oxígeno, el isoflorano, pero no así el dióxido de carbono. Vamos a tener tubos, uno para la inspiración, que se va a unir cerca de la boquilla, y otro de expiración, que va a bifurcarse muy próximo a esa boquilla del tubo endotraqueal. Esa reunión del tubo de ingreso y el tubo de egreso de gases va a llamarse la pieza en I. Y a su vez, cada una, en la salida del caníster, cada uno de estas mangueras, de estos tubos corrugados inspiratorio y expiratorio, viene acompañado de una válvula de inspiración que se activa cuando inspira y una válvula de expiración que se activa cuando expira. Y trabajan al unísono. Cuando una se activa, la otra se cierra. Y cuando la primera se cierra, la segunda se activa. Hay una tercera válvula que es la de eliminación de gases. Vieron que teníamos en los sistemas circulares la posibilidad de poner en un sistema circular semicerrado o cerrado. Es estar semicerrado o semiabierto ahí y de estar
cerrado por completo, me da la elección entre un circuito circular semicerrado o cerrado completamente. Y otra cosa importante, la bolsa de reservorio. Esa bolsa de reservorio es como su nombre lo indica, un reservorio de gases frescos que voy a tener a disposición para ventilar a mi paciente o para expandir en un caso de necesidad extrema, expandir una inspiración, en una inspiración expandir por completo los pulmones. Este es el caníster, el que vemos en la parte inferior. Es un contenedor de acrílico transparente y en su interior se colocan estas piedritas que vemos acá. Son como se ven como, perdón, como estruzado de cal. Tiene bastante firmeza, no se desarma tan fácil como terroncitos de tiza, que vienen en bidones o vienen en envase de boca ancha. Generalmente vienen de 1 kilo, de 2 kilos y de 5 kilos, y se cargan en ese dispenser, en ese contenedor que es el caníster. Lleva el nombre de caníster. Ese caníster, en realidad, la composición química es hidróxido de calcio en un 80%, tiene algo de agua. En cada expiración uno elimina un poco de agua que también va siendo capturada por esa cal sodada. Tiene hidróxido de sodio en un 4%, hidróxido de potasio 1% y sílice en menor cuantía. Vamos al anestésico, al gas o al líquido que se convierte en gas. Lo ideal es que ese líquido anestésico pueda pasar rápidamente de ese estado líquido al estado gaseoso, y en el estado gaseoso, llegado al alvéolo, pueda difundir rápidamente las membranas para llegar a la circulación, y en inversa, pueda desde la circulación rápidamente salir de nuevo al alvéolo y en la expiración eliminarse del organismo. Tiene que ser muy amigo, muy compinche del oxígeno, porque es el oxígeno el que lo lleva, lo arrastra hacia la sangre y desde allá lo trae también en un remanente de oxígeno y también dióxido de carbono hacia el exterior. Tiene que producir mínimas o ninguna alteración a nivel cardiovascular. No tiene que ser tóxico para el organismo, para el hígado, para los riñones, para la sangre misma, para el glóbulo rojo mismo. No tiene que ser dañino. Tiene que ser estable con la luz. No tiene que ser inflamable porque estamos trabajando con oxígeno. Con el oxígeno hay que tener mucho cuidado porque todos tenemos el concepto que el oxígeno es lo más bueno que hay. Sin embargo, hay accidentes en las unidades médicas como consecuencia de que el oxígeno es altamente inflamable, reaviva cualquier llama que haya y es inflamable directo en contacto con grasas o aceites. Por eso es que no se lubrica, jamás van a lubricar o deberían lubricar las llaves de nada que tenga contacto con oxígeno. Ese gas anestésico que también va a tener contacto con la cal sodada también tiene que ser con pinche de la cal sodada, no pueden crear una reacción entre ellos. No tiene que ser corrosivo, no tiene que ser irritante, tiene que más bien tener un olor agradable en las mucosas. Y dicho sea de paso, los que hacemos anestesia sabemos que no hay para
pacientes veterinarios no hay nada que sea del todo agradable. A nosotros nos puede gustar, a mí de hecho me gusta el olor de los anestésicos inhalatorios, pero a nuestros pacientes no les agrada. Y no menos importante, ser económico, que es una limitante para, ya les anticipo, para el sevoflurano. El sevoflurano es excelente anestésico inhalatorio, pero es caro. Sale 3 a 4 veces más caro que el isoflurano. Bien, en la farmacocinética, bueno, ya hablamos de la transferencia desde el alveolo a los capilares, la distribución a través de la sangre para llegar al sistema nervioso central y el metabolismo que particularmente se elimina por vía respiratoria, pero una parte va al hígado y no tiene que ser dañino, tiene que ser hepatotóxico. Si bien es mínimo, ya vamos a ver que hay algunos riesgos, a veces no tanto para el paciente, sino para el personal. Estos gases, ahora gases, porque ya el oxígeno lo está convirtiendo en gases, los vamos a cuantificar así como al oxígeno lo cuantificamos en litros o en mililitros por minuto, que era el flujo que teníamos. A los anestésicos ya convertidos en gases se los cuantifica en porcentajes. Eso quiere decir que si de mi vaporizador yo coloco el dial, el reloj que está en la parte superior, en 2, eso se expresa en porcentaje. Quiere decir que ese vaporizador está permitiendo que el 2% de ese flujo de oxígeno que llega al vaporizador se enriquezca con un 2% de ese agente anestésico. En este caso, isoflurano, supongamos, ejemplo. Si lo llevo a 3 al dial, 3%. O sea que si yo le estoy pasando 1,600 litros y le estoy dando un 2 al dial del vaporizador, quiere decir que le estoy pasando 32 mililitros de isoflurano, convertido en gas, no líquido. 32 mililitros volátiles de ese gas están yendo hacia el paciente. Un término nuevo que aparece es la CAM. La CAM quiere decir concentración alveolar mínima. Como tal, quiere decir que es la cantidad mínima necesaria para que la mitad de los sujetos de prueba a un determinado dolor no perciban ese dolor, o a una anestesia no perciban o estén en un plano anestésico. Yo meto 10 perros y a todos les doy X cantidades de agentes anestésicos. Cuando la mitad de esos 10 perros, o sea, 5 perros, se hayan dormido, esa es mi CAM ideal del anestésico. 50% de la concentración en la cantidad logramos efectos anestésicos. De ahí en más sale que voy a tener diferentes CAM para cada uno de los agentes anestésicos y van a variar de acuerdo a la especie. Como ven en la otra tablita, si nos vamos al isoflurano, que es lo que más utilizamos, tiene una CAM, una concentración alveolar mínima para mantener esos 5 perros en ese plano de 1,3%. Pero es mantenimiento, exclusivamente mantenimiento. Acá no le estoy dando un dolor extremo, ni tampoco estoy... ¿Profe? ¿Sí? Se corta la llamada. Pasamos al otro link.
Profe, por la duda está explicando, creo que está muteado. Bien, disculpen. Les decía, efectos cardiovasculares son mínimos, mínima de presión cardiovascular, que se traduce en un aumento en la frecuencia cardíaca, pero es rítmica, guarda una íntima relación con la fuerza de contracción cardíaca, no se altera en absoluto, y hay una disminución en la resistencia vascular periférica. Esto quiere decir que la sangre va a fluir normalmente tanto en las coronarias del corazón como en las... Profe, disculpe, hay una compañera que quiere ingresar. Bueno, el gasto cardíaco también se mantiene y es un vasodilatador coronario. Entonces, no solo que no frena la circulación alrededor del corazón, sino que además dilata esas coronarias, favoreciendo la nutrición de ese corazón, con oxígeno que necesitamos para el músculo y también con glucosa, con el mismo anestésico, que no lo deprime al corazón, pero que contribuye en esa resistencia periférica. En cuanto a los efectos respiratorios, hay inicialmente y sobre todo si no me aseguré de tener una buena premedicación y una buena inducción parenteral, puedo tener cuadros de tos, de apnea. Cuando uso las cámaras anestésicas, tengo estornudos, tengo tos, como consecuencia de, sobre todo, porcentajes altos de este anestésico en la circulación. Era lo que yo les decía, que irritaba las mucosas, los flujos altos de oxígeno, pero también el agente anestésico, sobre todo si la inducción no fue adecuada. Es un broncodilatador. En cuanto a la analgesia del isoflorano particularmente, es un mejor analgésico que el alotano, que era nuestro agente hasta hace más de una década, pero no es
tan analgésico. Tiene una analgesia sostenida, va a depender de la CAM, de la concentración alveolar mínima. A mayor porcentaje, mayor analgesia, pero llega un momento en que no se suprime ese dolor a mayor profundidad anestésica. Produce una miorrelajación, se elimina en gran cuantía a través del aparato respiratorio. Otra cosa, a nivel cerebral, importante, aumenta el flujo sanguíneo, así como aumentaba el flujo a través de las coronarias, también el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso central, lo que favorece su pasaje, su llegada hasta el sistema nervioso central. Y aumenta la presión intracraneana a costa o disminuyendo el gasto de oxígeno. Esto es útil cuando tenemos que anestesiar pacientes que hayan sufrido traumas cráneoencefálicos. Y el isoflorano está comprobado que no es proconvulsivante, es decir, yo puedo tener un paciente anestesiado con isoflorano y durante el mantenimiento inhalatorio no va a convulsionar. Eso no quita de que no convulsione ese paciente epiléptico convulsivo durante la premedicación o una vez que se suprime el uso del isoflorano. En ese recuperar del paciente también puede convulsionar, pero no es por el uso del isoflorano. Durante el uso del isoflorano no hay alteración, no hay algo que lo predisponga a sufrir esa convulsión, pero sí antes o después. Ya dijimos que era un miorrelajante importante de la musculatura esquelética. El filtrado glomerular, el gasto urinario, el flujo sanguíneo a dosis altas a nivel renal producen o logran una filtración glomerular un tanto disminuida porque disminuye la filtración glomerular. Acá está lo que producía una analgesia moderada, relajación muscular. Bueno, se unía a los receptores GABA, al glutamato, a la glicina, igual que otras drogas de uso parenteral. Puede tener también receptores glutamato NMDA, igual que la ketamina, actúa sobre esos mismos receptores, activa esos canales de conducción de potasio, los activa, trabaja también sobre la ATPasa y un consumo de isoflorano o de desflorano marca las claras, esos son anestésicos que ya no conseguimos, desflorano o enflorano, marca las claras la superioridad en cuanto a efectos, tanto analgésicos, cardiovasculares, y a nivel del sistema nervioso central en la difusión que tienen hasta el sistema nervioso central. La gran mayoría de isoflorano que nosotros le suministremos a ese paciente termina siendo exhalado después de cumplir sus acciones y en parte es bueno porque no queda dentro del paciente, no necesitamos un metabolismo hepático, no necesitamos que nuestra función hepática sea plena, es muy poco el daño que le podemos ocasionar en el metabolismo al hígado, pero eso lo hace un poquito riesgoso en el uso en ambientes no acondicionados. Es decir, si yo tengo un ambiente cerrado en donde no hay la adecuada ventilación, la eliminación de los gases exhalados de ese paciente se hacen al ambiente y no al exterior de ese ambiente donde estamos trabajando, se cita que el isoflorano puede ser mutágeno, teratógeno y carcinogénico. Traducido, mujeres que tengan embarazo chicos, sobre todo, primer trimestre,
pueden llegar a tener algún grado de mutación en el embrión, y puede ser carcinogénico, está descrito que puede serlo. Pero en nuestra comunidad de anestesiólogos, muchas de las colegas estuvieron embarazadas y seguían trabajando, seguían haciendo anestesia, y hasta ahora no hay ningún reclamo, ningún problema. O inclusive casos de cánceres o tumores que se relacionen con este éter florado que es el isoflorano, no están descritos, al menos entre nosotros, entre colegas. El sevoflorano es mucho mejor anestésico, tiene una prestación de una analgesia mucho mayor al isoflorano, pero como ya les adelanté, el costo limita muchas veces el uso del sevoflorano. A nivel cardiovascular es mucho más seguro, produce no solo produce una depresión en la contractibilidad del miocardio. El corazón, cada que se relaja, se nutre. Entonces, si la fuerza de contracción sigue siendo la misma, pero él está trabajando con una relajación un poco más amplia que con isoflorano, y eso le permite estar más nutrido, más fuerte, más irrigado a través de sus coronarias, es beneficioso para ese músculo cardíaco. Disminuye, al igual que el isoflorano, la resistencia vascular periférica y por ende disminuye la PAM. El mantenimiento del gasto cardíaco también se ve poco afectado. Alteraba sí el intervalo QT del trazado del electrocardiógrafo. La onda QT se ve como un poco más amplia, más elongada, cuando se anestesia con sevoflorano. Pero para alguien con poco entendimiento difícilmente se vayan a ver esos cambios. Esto es ya hilar muy fino en lo que es la farmacocinética de la droga. En la práctica, todos estos detalles son como tales, no se avisora un cambio en lo clínico, no es que hay un cambio en los sonidos, en las frecuencias, muy por el contrario. Es mucho más seguro a nivel cardiovascular el sevoflorano que el isoflorano. La resistencia vascular pulmonar también disminuye, la sangre fluye con mayor rapidez porque el roce que hay con las paredes de los vasos sanguíneos es menor. No es convulsivante, igual que el isoflorano, relaja la musculatura esquelética igual que el isoflorano. Ambos anestésicos pueden llegar a producir hipertermia maligna. Eso quiere decir que muchas veces el paciente tiene como hipertermia y se manifiesta durante el acto anestésico, durante el suministro de alguno de estos agentes anestésicos. Sería como una reacción alérgica al uso del isoflorano o del sevoflorano. La verdad la hemos visto contadas veces. Simplemente continuamos con anestesia parenteral. Esa hipertermia se traduciría simplemente por un desconocimiento del organismo a un fármaco sintético que se elimina muy rápidamente del sistema, entonces no hay mayores inconvenientes. Bien, seguimos. En este mantenimiento anestésico tenemos que hablar de la necesidad imperiosa. Es una obligación tener a los pacientes intubados, pero también es una necesidad
en cuanto al suministro de estos agentes anestésicos al aparato respiratorio. Se hace a través de tubos endotraqueales que van en el interior de la tráquea, tubos endotraqueales, de los cuales hay 3, Rush, Cole y Murphy. Los que usamos son Murphy, tubos de Murphy, que pueden ser con balón o sin balón. Los que usamos principalmente en veterinaria, los más usados son con balón de neumotaponamiento, pero no son para veterinaria, no se fabrican para veterinaria. Son los de medicina humana, que son descartables. Nosotros los compramos, los utilizamos, los adecuamos a un uso, a una reutilización, en tanto y en cuanto cumplan con sus funciones. Se usan más de una vez. Esos tubos endotraqueales de Murphy tienen algunas partes y algunas características. Por un lado tenemos lo que dábamos a conocer en la clasificación, que era con balón de neumotaponamiento o sin balón de neumotaponamiento. El balón de neumotaponamiento no es nada más que una pelotita que se insufla desde un balón piloto que tiene una llave, una válvula unidireccional, en donde inyectamos aire con una jeringa y se insufla, se infla ese baloncito que está casi en el extremo terminal. Eso hace de que el tubo, estando colocado dentro de la tráquea, al insuflarse este baloncito, se oblitere la luz entre el tubo y la luz de la tráquea. Entonces, la única alternativa para la entrada o la salida de gases es a través del tubo, a través del interior del tubo. Terminada la cirugía, extraigo ese aire que coloqué dentro de ese baloncito a través de esa válvula unidireccional y puedo remover ese tubo, sacarlo al tubo. Otra de las partes que tiene ese tubo de Murphy, inmediatamente hacia el extremo distal del balón, es el ojo de Murphy, que es una abertura, como un agujerito, que tiene en las paredes de este tubo. Eso es para evitar de que se oblitere por completo en caso de que hayan mucosidades, que hayan, por ejemplo, una bronquiolitis, haya moco dentro del árbol bronquial y obstruya, oblitere, tape la luz del tubo endotraqueal. Para evitar ese taponamiento se creó este agujerito lateral que puede llegar a salvar vidas. Después hay una línea que en algunos casos es blanca, en otros casos es azul, no importa el color. El tema es que si yo tengo alguna duda de dónde está el tubo, puedo hacer una placa radiográfica y saber si el tubo ese llegó al bronquio izquierdo, llegó al bronquio derecho o está en la tráquea. Lo correcto es que esté en la tráquea, por eso es tubo endotraqueal. Pero como los cuellos, los largos de los cuellos de nuestros animales no son los mismos, muchas veces nos queda la duda, llegué al bronquio, está en el bronquio izquierdo o derecho, tengo que extraerlo un poquito, removerlo un poquito. Para eso es esta línea radiolúcida a los rayos X, que puede ser blanca como la fotografía o puede ser azul como en esta imagen esquemática. Y en el otro extremo, en el extremo proximal, está el conector. Ese es un conector universal. Todos los tubos se pueden conectar a la misma pieza en X. Sea el número 3, el número 4,5, el número 7, todos se conectan a la misma pieza. El diámetro del tubo va a ir variando, pero el conector siempre es el mismo, siempre tiene el mismo encastre, es universal. ¿Para qué nos sirve el tubo endotraqueal? Nos asegura una vía aérea permeable. Esa vía aérea permeable nos ayuda a expandir los pulmones evitando las atelectasias. Y ese balón de neumotaponamiento, una vez que está insuflado a través de ese baloncito piloto,
evita broncoaspiraciones. Si vomita el paciente, no hay posibilidades de que ingrese ese vómito al árbol bronquial. O si estoy haciendo una limpieza de dientes, el agua con el que se acciona el ultrasonido para limpiar los dientes puede ingresar paciente anestesiado al árbol bronquial si no está intubado. ¿Qué necesitamos para colocar estos tubos endotraqueales? Laringoscopio o linterna y baja lengua, soluciones anestésicas para ponerle al tubo a modo de lubricarlo al tubo, un spray de lidocaína, de anestésico también, para desensibilizar la laringe y permitir que ingrese el tubo endotraqueal a través de los cartílagos epiglóticos. Y eventualmente, en caso de tener algún accidente, las bolsas de reanimación, también llamadas AMBU, que lo que hacen es, me garantizan poder ventilar tubo de por medio a ese paciente hasta que pueda subsanar la causa que llevó a esa apnea, a ese paro respiratorio, para que entiendan. Muchas veces esos tubos son muy blanditos, dependerá del fabricante. Muchas veces los gatos nos cuesta un poquito más. Las glotis, las epiglotis de los gatos son muy fibrosas y a veces cuesta con el tubo poder vencer la resistencia, y hay que estar un poquito al acecho y intubar con una guía rígida, a veces mucho más fácil, al menos cuando se está comenzando. Alternativas al tubo endotraqueal son las máscaras laringias. En los últimos años se están popularizando mucho las máscaras laringias, pero ya les aclaro, hay máscaras laringias que vienen para conejos, que vienen para gatos, que vienen para perros. Acá en el país llegan muy pocas. Venden también para medicina humana, y algunos distribuidores te traen la de medicina humana diciéndote que andan para tal tamaño de perro, pero no es tan así porque son totalmente distintas. Entonces, no se apuren en comprar las máscaras laringias, andan bien, cuesta un poquito aprender a colocarlas, pero tienen que ser las de veterinaria, porque las epiglotis son totalmente distintas de humano a veterinario. Ahí en esa imagen se está midiendo el tubo endotraqueal, paciente sedado, premedicado, se está midiendo hasta dónde tiene que llegar el extremo distal del tubo, es decir, hasta la entrada del pecho. ¿Sí? Y todo el remanente, todo lo que excede la nariz, debería ser recortado. Se corta el tubo, se vuelve a colocar la boquilla y ese tubo está en condiciones de prepararse para realizar la intubación. Se mide el tubo, debe llegar desde los incisivos hasta la entrada al pecho. No debe estar flexionado el cuello, tampoco debe estar extendido en demasía. El diámetro del tubo, que era lo que les decía que iba a variar de fábrica, generalmente viene a partir del número 3, 3,5, 4, 4,5, 5, y en pequeños animales hasta el 9 o 10 son los números que se consiguen. Ese diámetro va a variar de acuerdo al tamaño de la luz de la tráquea, y lo vamos a estimar a la luz de la tráquea porque no la vemos, no vemos la tráquea por dentro. Vamos a estimarla de acuerdo al septum o a la distancia que hay de un hollar al otro, es más o menos, se correlaciona con la luz de la tráquea. Y si no, simplemente palpando la tráquea desde el cuello, con dedo pulgar e índice, se palpa más o menos el diámetro de la tráquea y se estima que es más chica la luz. Entonces se estima medio centímetro o 1 centímetro a cada lado para la intubación. De todos modos, siempre se prepara un tubo y uno más grande o uno más chico para tener, llegado el momento, podemos decir, bueno, preparé un tubo número 4 y la laringe, la tráquea era un poco más grande, necesité el 4,5 y lo tengo ahí preparado
ya en largo para esa intubación. Tengo que usar un tubo corto, por eso la necesidad de recortarlo para evitar los espacios muertos mecánicos. Disminuir el trabajo respiratorio. Mientras más largo sea el tubo, hay más espacio muerto y más fuerza tiene que hacer ese paciente para exhalar o para inspirar. Tubos largos, corro riesgo de llegar a uno de los bronquios. Una vez que llegué y coloqué el tubo, debo fijarlo a ese tubo para que no se mueva, para que si tiene una tos, un acceso de tos, no se remueva ese tubo, no salga, porque cuesta ponerlo en su lugar. Entonces se pasa una tirita de gasa, por lo general, se ata el tubo primero y después se ata ese tubo al dorso de la nariz en dólicos cefálicos o se ata en la nuca en gatos y braquiocefálicos. La fijación esa del tubo endotraqueal permite que el tubo permanezca en esa posición durante toda la cirugía. Posteriormente, una vez que yo ya tengo todas las condiciones necesarias, que voy a optar por seguir con una anestesia parenteral o voy a optar por seguir con una anestesia inhalatoria o mantenimiento inhalatorio, procedo a insuflar el balón piloto con la válvula unidireccional y se llena esa bolsita de aire que acá está vacía y termina de fijarlo al tubo en la posición que yo considere la correcta. Bien, teniendo nuestro paciente inducido, tenemos que abrir la boca. Generalmente nos valemos de una gasita porque la saliva sobre la lengua la hace totalmente resbaladiza. Abrimos la boca, extendemos el cuello y ahí podemos ver en esa última imagen el velo del paladar, paladar blando, el velo del paladar solapado sobre el epiglotis, que era la reunión de los cartílagos epiglóticos. Ahí con el bajalengua se bajó un poquito la epiglotis y tenemos los dos cartílagos aritenoides allá al fondo y tenemos que en ese lugar, que es la entrada, la antesala, es la abertura inicial de la tráquea, esa laringe, es como la puerta de entrada a la tráquea, la laringe. Tenemos que surcar esa abertura, pasar a través de esa luz para llegar a la luz de la tráquea. Entonces lo que vamos a tener es esta visión. El tubo endotraqueal con su baloncito de neumotaponamiento desinsuflado. Me voy a posicionar lo más cerca por sobre la epiglotis tratando de no irritarla. Ya pusimos la lidocaína en spray, nuestro tubo ya tiene la lidocaína en gel, ya está lubricado con esa lidocaína en gel y voy a proceder, voy a empujar un poquito suavemente hacia la luz de la tráquea. Y fijo, como muestra la imagen, en el dorso de la nariz, si son perros de un hocico largo y si son un pug, un bulldog, un gato, se ajusta en la parte posterior de la cabeza, en la nuca. Si fuera un gato, es muy parecido, pero ya les dije que la laringe es muy particular en el gato. Todos los cartílagos, no solamente epiglotis, aritenoides, son más firmes, más rígidos, sino que a veces hay colapso de la laringe. Se cierra la laringe en el gato si no está bien inducido y si no hice una adecuada analgesia, anestesia de ese lugar, anestesia tópica de ese lugar, de esas mucosas laringeas, se cierra y no voy a poder intubarlo y va a quedar cianótico el gato y no me va a dejar intubarlo. Entonces tengo que poner también lidocaína, pero el gato particularmente, la dosis tóxica de lidocaína para el gato es mucho más baja.
hablamos de 3 a 6 miligramos por kilo dosis tóxica. Entonces no usamos el spray que viene al 10% y representa 100 miligramos por mililitro. Y yo en cada descarga de ese aerosol estoy dejando más o menos la quinta parte del mililitro, o sea, 0,2 mililitros. Es decir, que estaría dejando alrededor de 5 miligramos. Para el gato, que es muy sensible a la lidocaína, tengo que considerar otro uso de la lidocaína. Entonces utilizo la solución. En vez de usar el spray, utilizo la solución, que no viene al 10%, viene al 2%. Y utilizo 1 a 2 décimas e instilar, estirar esa solución, aguja y jeringa, sobre la laringe para desensibilizarla. Y una vez que desensibilicé, me posiciono la cabeza elevada a un ángulo de 60-70 grados con respecto a la mesada, cúbito external, presiono la base de la lengua, no la epiglotis, la base de la lengua, hasta que se ponga la entrada a la laringe, y cuando él expira y se abrió la laringe, ahí al acecho tengo que estar para adentrarme entre los cartílagos y llegar al interior de la tráquea. Si ven ese gatito y ven la boquilla, el conector de ese tubo endotraqueal, la doctora tiene un algodoncito. Si yo estoy en la luz de la tráquea, cuando hago presión, yo estoy haciendo acá presión sobre el tórax, la columna de aire no tiene alternativa que salir por el interior del tubo y va a mover, va a desplazar las hebras de algodón, las va a mover. Entonces me da la pauta, me da la seguridad de que la intubación fue adecuada. ¿Qué puede pasar? Que en vez de entrar a la tráquea, cerró los cartílagos de la laringe y mi tubo, en vez de entrar a través de los cartílagos laringeos, se va hacia el esófago, sigue hacia atrás, por arriba de la tráquea, por el esófago. Entonces no logré una intubación endotraqueal, sino que hice una intubación esofágica, que no me sirve de nada en absoluto. Entonces tendré que volver a posicionar el gato de nuevo en decúbito external, porque estaba en lateral, volverlo a poner en decúbito external, volver a mirar dónde está, retirar ese tubo, esperar de nuevo a que esos cartílagos empiecen rítmicamente a abrirse en cada inspiración y en cada expiración en realidad, y ahí hacer la intubación correctamente. Como vemos, este otro gatito tiene atado el tubo endotraqueal a la parte posterior de la cabeza, por detrás de las orejitas. Les muestro un videíto ya para medio ir terminando. Preoxigenación del paciente. Comprobamos el manguito, estamos palpando la laringe, vemos el tubo, es un poquito largo, ya se lo cortó al tubo, pero para este paciente todavía es largo. Inducimos propofol, agente anestésico de acción ultracorta. Ven los globos oculares cómo están girando. Se perdió el reflejo, se está perdiendo el reflejo palpebral. Todo el tiempo preoxigenando al paciente. Eso me da esa ventaja de poder tenerlo en apnea unos minutos hasta que logro la intubación. Está relajada la mandíbula, la lengua perdió tono, tenemos que exteriorizarla, utilizar el laringoscopio o utilizar un bajalengua. Este es un laringoscopio y ahí
Fíjense en cómo se ve la entrada a la laringe. Y ahí ingreso. Conforme se van recuperando los reflejos, el tubo va a molestar, porque es algo dentro de la laringe, dentro de la tráquea, a través de la laringe, dentro de la tráquea, que molestan las mucosas. Y ese efecto de la lidocaína, ya sea en spray, en solución o el gel, es momentáneo, va deteriorándose esa lidocaína, ese efecto anestésico, igual que nosotros en el odontólogo no es que tenemos la anestesia el resto de la vida, dura unos minutos y se va perdiendo. Al cabo de finalizada la cirugía ya es molesto el tubo endotraqueal y empiezan a querer toser, a expulsar ese tubo endotraqueal. Es el momento en el que tengo que retirarlo a ese tubo endotraqueal. Se llama ese acto extubación. Si el otro era intubación, esto es extubación. La extubación endotraqueal se tiene que hacer como última acción de finalizada la cirugía, únicamente previa a la remoción del catéter intravenoso. Lo penúltimo que saco es el tubo endotraqueal. Por eso voy a estar garantizando el flujo de oxígeno. Terminó la cirugía, suspendo el anestésico, pero sigo pasando oxígeno hasta que se despierte por completo el paciente y le moleste el tubo endotraqueal. Tengo que desinsuflar, tengo que desatar el tubo y cuando le molestó empezó a querer eliminarlo, desembarazarse de ese tubo, ahí recién lo retiro. Puedo tener una traqueitis por el tubo. Muchos pacientes tienen traqueitis postquirúrgica. Puedo tener, si no medí la cantidad de aire que pongo en ese balón de neumotaponamiento, puedo necrosar inclusive la mucosa traqueal. Por eso tiene que ser delicada la cantidad de aire que le coloco. No hay un volumen porque va a depender del tamaño de la luz de la tráquea y del tamaño de tubo que le ponga. Pero yo lo voy a poder percibir qué tan tenso está ese baloncito a través de mi balón piloto. Puedo, al intentar reiteradas veces colocar el tubo endotraqueal, puedo lastimar o irritar la laringe, voy a tener laringitis. En el caso de los brachiocefálicos, están mucho más cómodos que con tubo que sin tubo, porque ellos naturalmente, por su condición anatómica, fisiológica propia de esta raza, ellos no pueden respirar bien. Cuando ponemos un tubo endotraqueal es lo mejor que les puede pasar. Entonces ellos respiran por el tubo y tengo videos de perros brachiocefálicos que están con el tubo puesto y ya están despiertos y están caminando con el tubo endotraqueal puesto. Eso habla a las claras de cuán incómodo le es vivir a esos perros, y un tubo dentro de la laringe que a cualquier otro le molestaría, para ellos es lo más lindo que tienen en su paso por el quirófano. Los monitoreos, ya hablamos de las tablas de Wedel, ya quedaron expuestas, espero que les haya sido de utilidad. En equinos, también se deberían intubar en equinos. Los tubos endotraqueales no se fabrican en el país. La UNCAU, el Hospital de Clínica, tiene estos tubos. Se traen desde el extranjero. Los trajo con el equipo un doctor que se dedica a hacer equinos. Y si no, tenemos que ver de hacerlos ingresar vía Paraguay, generalmente, para poder tenerlos intubados. En el equino no podemos abrir tanto la boca como lo hacemos en un perro o en un gato. Entonces, la intubación endotraqueal abre boca de por medio, que es este tubo amarillo,
se intuba a ciegas. Se colocan los tubos, paciente anestesiado, desensibilizada perdido el reflejo laringio, a ciegas se va girando el tubo por dentro del abreboca hasta que llega a la epiglotis, que por esa pérdida del reflejo laringio está abierto y enhebra prácticamente la laringe y viaja, recorre parte de la tráquea. Y yo puedo percibir ese pasaje del tubo a través de la tráquea. Después de eso, bueno, permanece el abreboca puesto, el tubo permanece puesto hasta que termina la cirugía. ¿Y cómo se corrobora, profe, que está bien puesto? Podés corroborarlo de la misma forma. De hecho, la columna de aire que sale a través del tubo es mucho más grande que en grandes animales. Te empaña. Los chicos lo que hacen en la facultad, ponen el teléfono cerca del tubo, de la boquilla, y les empaña el teléfono. Y si no, un algodón. Traten nomás de agarrar bien el algodón, porque así como la columna de exhalación es importante, la inhalación también es importante. Entonces, no vayan a soltar el algodón, llega a la inhalación, la inspiración. Y lo que está puesto ahí son los relojes de los tensiómetros. Con eso nosotros medimos las presiones venosas, presiones arteriales sobre todo. Se está haciendo acá en la arteria facial para medir la presión arterial. Y el tubo puesto todo el tiempo. En equino, me olvidaba de decirle, en equino, antes de la intubación tenemos que lavar la boca. Porque como no podemos abrir y es todo a ciega, ha pasado muchas veces que llevamos el tubo y el tubo está arrastrando algo de pasto que iría hacia las vías aéreas. Tengan cuidado, así como el algodón es dañino, también puede ser dañino el pasto que podríamos nosotros llevar hacia las vías respiratorias. Tengan cuidado con eso. Por eso estaba esta foto puesta, porque así como hay pasto en las encías, también puede haber en el fondo de la boca. Y como no vemos, hacemos toda ciega, es mejor lavar la boca. Entonces, con la manguera directamente lavamos la boca, o ahí hay un balde, ven que está el balde ahí en la base, se lava la boca, o si no, con un irrigador, una botella, con una manguera, una botella plástica descartable, con una manguera en la tapa, y se irriga, se lava la boca para que salga todo ese pasto que quedó en remanente entre la base de la lengua y las encías. Bien, hasta acá llegamos, chicos, con lo de hoy. Sé que es largo, sé que es muy abarcativo. Les dejo las cartillas que están a disposición y voy a tratar de subirles un video. No sé qué tan pesados van a quedar estos videos para la intubación de perros y de gatos, para que se familiaricen con cómo se hace esta maniobra. ¿Alguna pregunta del tema? Por mi parte no, profe. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Estamos en contacto. Cualquier cosita me avisan, me preguntan y a la brevedad le estaremos respondiendo. Voy a ver si puedo subirle algunos libros también que ya les queden ahí en el mosaico de bibliografía, para que ya vayan teniendo de todo lo que es anestesia parenteral e inhalatoria, ahora que ya estamos llegando al final de estos capítulos más importantes de la anestesiología. Entonces nos quedan ver todos los locales, regionales, que se van a ver en las próximas clases. Bueno, chicos, muchísimas gracias, buenas noches, que descansen. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches.